Buenos días. Bueno, vamos a empezar la clase. Nos quedamos en el problema 3. Lleva este enunciado. Una partícula cargada se mueve en una región del espacio donde únicamente existe un campo magnético constante. ¿Qué se puede afirmar del módulo de su velocidad? Razona la respuesta. Bueno, pues vamos a ver. Podemos decir que la fuerza magnética es siempre perpendicular a la velocidad, en virtud de la regla de la mano derecha, como ya lo estuvimos viendo, y porque así lo señala la ley de Lorentz. Bueno, esperar que coja un colorcito que me sirva para destacar. A ver, pues voy a coger... vaya, otra cosa, el morado. Muy bien. La ley de Lorentz, en su versión de módulo, es esta. Ay, Dios mío. A ver. ¿Vale? Es esta. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. La fuerza magnética, estoy leyendo aquí, es siempre perpendicular a la velocidad. Por consiguiente, se trata de una fuerza centrípeta. Es decir, no produce una fuerza centrípeta, que no produce aceleración tangencial. Y el módulo de la velocidad permanece siempre constante. Es decir, este sería el dibujo. Es decir, veríamos que la velocidad y la fuerza magnética son perpendiculares. ¿De acuerdo? Entonces, con eso queda respondida la primera parte. El módulo permanece siempre constante. Bien, seguimos con la segunda. Razona en qué casos la fuerza sobre la partícula podría ser nula. Si la fuerza no es nula, ¿cuál es el ángulo que se forma entre la velocidad de la partícula y dicha fuerza? Se entiende que es una fuerza magnética. Bueno, a ver, la fuerza magnética será nula, es decir, igual a cero, siempre que ocurran estas dos cosas, en virtud de la ley de Lorentz. O bien que la velocidad sea cero, o bien que la velocidad sea paralela al campo magnético. Por lo consiguiente, ¿qué pasará? Que el ángulo será cero y el seno del ángulo, el seno de cero, también sería cero. ¿El ángulo cómo se calcularía? A partir de la fórmula de Lorentz, en su versión, como hemos visto aquí, escalar. Simplemente tenemos que despejar seno de alfa. ¿Y entonces qué pasa? Pues quedaría de esta manera. El seno de alfa es igual a la fuerza magnética partido por Q, por V, que es la velocidad, y por el valor del campo magnético. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese problema listo para sentencia. Seguimos con otro. Dejarme que beba un poquito de agua, a ver qué tal va la cosa. No voy a detener todavía. Dejarme que beba agua. Las cosas del directo, ¿verdad? Y además estoy un poquillo pachuchaje. Muy bien. Me dicen ahora, el problema 4. De los tres vectores de la ecuación, está la ecuación de Lorentz, ¿qué pares son siempre perpendiculares? ¿Cuáles forman ángulos cualesquiera entre sí? ¿En qué caso uno cualquiera de los tres vectores es perpendicular a los otros dos? Bueno, pues vamos a verlo. A ver, la regla de la mano derecha nos dejó claro que la fuerza magnética, o sea, F, va a ser siempre perpendicular a la velocidad y a la inducción del campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que siempre van a ser perpendiculares entre sí el par fuerza y velocidad, como vemos aquí. Y también el par fuerza y campo magnético, como vemos de esta manera, ¿de acuerdo? Con eso respondemos a la primera cuestión. ¿Cuáles tienen un ángulo cualesquiera? Pues en función del producto vectorial van a tener un ángulo cualesquiera V y B. ¿De acuerdo? Bien. Y a ver que veamos cuál era la C. ¿En qué caso uno cualquiera de los tres vectores es perpendicular siempre a los otros dos? Es decir, esto solamente se va a cumplir siempre y cuando V y B sean perpendiculares. Entonces ya todos son perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues vámonos con el 5. A ver cómo estamos de tiempo, que tampoco quiero hacerlo muy largo. 5, 6 y 7. Venga, el 5 lo vamos a hacer de todas formas. A ver, analiza si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Una partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme aumenta su velocidad cuando se desplaza en la misma dirección de las líneas de campo. Bien, vamos a meditar qué quiere decir eso. Vamos a partir de la ley de Lorentz en su versión escalar.
La primera afirmación es rotundamente falsa, porque dicen, si V y B son paralelos, que esto quiere decir que tienen la misma dirección de la partícula cargada que las líneas de campo, entonces, ¿qué ocurre? Si son paralelos, que alfa va a ser 0 y eso que va a provocar que el seno de alfa sea 0 y por tanto la fuerza magnética en este caso va a ser 0. Si la fuerza magnética es 0, no puede haber aumento de velocidad porque no hay aceleración. Exactamente, eso lo dice la segunda ley de Newton. Si no hay fuerza, no hay aceleración. Y aquí os lo pongo, no hay aceleración porque la fuerza magnética es 0, según la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Bueno, pues volvemos al siguiente. Una partícula cargada puede moverse en una región en la que existe un campo magnético y un campo eléctrico sin experimentar ninguna fuerza. Eso me está sonando a equilibrio de fuerzas, situación de equilibrio de fuerzas. Y puede ser verdad, por supuesto, puede darse una situación de equilibrio de fuerzas en el que el sumatorio de las fuerzas sea 0. Por ejemplo, aquí tengo la fuerza magnética, tendría que haberles puesto los vectores y la fuerza eléctrica. Las dos tienen el mismo sentido, el mismo módulo, pero el sentido es distinto, lo que tienen igual es la dirección. Vamos a ver, si suponemos que el sentido positivo del movimiento es hacia la derecha y aplicamos el sumatorio de fuerzas, pues vemos que fuerza eléctrica sería positiva y fuerza magnética negativa y el resultado tiene que ser 0. En conclusión, la fuerza eléctrica tiene que ser igual a la fuerza magnética. Si ya pongo lo que es cada cosa, la fuerza eléctrica la carga por el campo eléctrico y la fuerza magnética la carga por V y por B, obtengo que la velocidad va a ser igual a la división entre el campo eléctrico y el campo magnético. Esto es muy importante porque aquí se llega a la ecuación de las ondas electromagnéticas que estudiamos a principio de curso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el siguiente. Venga, vamos con él. 6. Se proyectan dos partículas cargadas hacia una región en la que tiene un campo magnético perpendicular a sus velocidades, lo típico. Si las cargas se desvían en sentidos opuestos o contrarios, ¿qué se puede decir acerca de ellas? Bueno, vamos a ver. Las cargas tienen que ser de signo contrario. Si visteis el otro día el vídeo de la regla de la mano derecha, pues visteis, por ejemplo, que esto quiere decir... ¡Qué malo! Esto quiere decir un campo saliente, es decir, que nos está pegando ahora mismo en los ojos. Si aplicamos la regla de la mano de derecha, la fuerza magnética va a ser hacia allá y ya hemos visto que es una fuerza centrípeta que va a apuntar siempre al centro. Y si tengo una partícula que se desvía en este sentido, entonces tenemos una partícula con carga positiva. La misma situación, si se desviara en el sentido contrario, pues sería una partícula con carga negativa. ¿De acuerdo? Eso simplemente es una aplicación de la regla de la mano derecha. Bien. Y vamos a ver el último problema con el que hoy vamos a finalizar. Vamos a ver, el problema número 7. Una carga Q penetra en una región con campo magnético perpendicular a la velocidad, lo típico. Determina el período del movimiento de la carga en el seno del campo magnético. Bueno, no nos tenemos que asustar. La fuerza magnética y la velocidad son perpendiculares y se va a originar por consiguiente una fuerza centrípeta, una aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad al cuadrado partido por el radio. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el dibujo. El radio sería lo que aquí indicásemos. ¿De acuerdo? Pues en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que la fuerza magnética va a ser igual a la fuerza centrípeta. Como me dicen que V es perpendicular a B, perdonad, aquí tenía que poner eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que alfa es 90 y entonces el seno de 90 es 1. Entonces, aquí tenemos la fuerza magnética, contando ya que el seno de 90 es 1, y la fuerza centrípeta, que tendrá que tener en consideración la masa de la partícula. Nosotros sabemos que la velocidad lineal está, ya ha aparecido bastantes veces a lo largo del curso, relacionada con el periodo de esta manera. 2πr, que sería el perímetro, por el tiempo que se tarda en cubrir ese perímetro, que sería lo que nosotros llamamos t. Pues bien, sustituimos donde ponga v, ponemos esto. Y al final, ¿qué pasa? Que llegamos a esta expresión, r con r se marchan y nos queda esto. De aquí despejamos el periodo y ya llegamos a esta expresión. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto
damos por ahí finalizada la clase. Venga, por favor, mirad los vídeos, no lo dejéis para el último día. Vamos, un abrazo, hasta luego.